En los días previos al Real Madrid 3, Manchester City 3, en este santo canal, y ahí está la hemeroteca, las miniaturas y todo, se habló del factor Rodrigo, que lo soltó Miguel Ruiz por sorpresa y acabó clavándolo, porque Rodrigo fue uno de los mejores jugadores del Real Madrid y anotó un gran gol ante el Manchester City. Se habló también de Camavinga, de cómo ese partido en el pivote podía cambiar para bien su carrera, y vaya si lo hizo, realizó un partido colosal el centrocampista francés ante el Manchester City, y en la pizarra se puso en valor el nombre de Fede Valverde, que podía estar ante su gran noche. Y de hecho, no estuvimos alejados, básicamente porque el partido fue fantástico y además marcó un gran gol. Ahora toca visitar el Etihad. Volvemos a esos días previos, volvemos a esos análisis antes de que ruede la pelota. Y vuelve Miguel Ruiz al canal. Lo clavó todo o casi todo antes del partido de ida, así que veremos si vuelve a repetir éxito de cara a la vuelta, y sobre todo lo que voy a intentar yo es que me diga que el Real Madrid va a pasar a la eliminatoria, porque si no, imagínate. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya tenemos aquí a Miguel Ruiz una semana más para analizar pues el partido de vuelta y luego el resto de eliminatorias de estos cuartos de final de la Champions. Estamos grabando, son las 8 de la tarde de este domingo 14 de abril. Ha sido porque yo quería ver el Arsenal, que si no sé no lo veo, por cierto. También tenía el Leverkusen de fondo, que ha arrasado y ha ganado la Bundesliga, como no podía ser de otra manera. Y ahora ya estamos aquí tranquilos. Hasta Miguel Ruiz me ha pasado temas. O sea, ya no se puede ser más profesional que esta pareja. Miguel, bienvenido. Y el otro día lo clavaste con el factor Rodrigo, ¿eh? Pues sí, lo clavé con el factor Rodrigo. Bueno, al final yo creo que es un jugador que viene demostrando que se adapta bien a los cambios de rol, y en este caso yo creo que fue muy importante, ¿no?, para el Real Madrid. Creo que pilló con el pie cambiado a la defensa del Manchester City, creo que pilló con el pie cambiado mucho a Guardiola. Fíjate que yo hablé incluso de la posibilidad de que le buscaran la espalda al central. En este caso fue más por una posición enfocada a la izquierda, algo que no habíamos visto jugando a la vez que Vinicius, y creo que eso abría el abanico a muchas cuestiones tácticas que creo que fueron muy interesantes en el partido. A mí lo que me llamó la atención, luego profundizaremos más porque no sé yo si se repetirá el mismo plan Ancelotti la vuelta, es que Rodrigo estuvo muy acostado a la izquierda, pero no Uh -huh. necesariamente Vinicius se cambió de banda. O sea, jugaron muy juntos en muchas partes del partido, Sí. sobre todo en la primera parte, que es donde yo creo que Guardiola más temió por las transiciones, porque eran transiciones con una alta capacidad asociativa, que además estaban muy juntos y que son súper verticales. La lástima es que no les pudo acompañar Bellingham o un 9 referencia tal, pero sí que sembraron el pánico. Luego hablamos sobre ese plan de Ancelotti y tal. Ha jugado el Madrid, ha ganado 0-1 al Mallorca, ha jugado el City, arrasó 5-1. No le doy mucha importancia a los partidos de este fin de semana, es decir, los dos jugaron con suplentes, los dos hicieron lo que tenían que hacer. Ningún plan, ni el de Guardiola ni el de Ancelotti, va a tener nada que ver con el que vayan a sacar el miércoles. Así que si quieres empiezo por un tema que me has traído tú aquí, que me parecía interesante porque los dos, ya lo comentábamos en la ida creo, pensamos que va a jugar Doku en Sí. la vuelta. El que no lo conozca o que lo haya visto poco, Doku es un extremo, el extremo, iba a decir de toda la vida, entre comillas, encarador, muy vertical, que va a buscar mucho uno contra uno y que a Guardiola le gusta mucho más utilizarlo en casa que fuera. Pero tú querías hablarlo más que por la presencia de Doku, que se da casi por hecha, por lo que Sí. puede cambiar el rol de Grealish. Sí, yo creo que, fíjate, Grealish al final es un jugador un poquito más previsible. En la primera parte contra el Real Madrid me dio la sensación de que era de los pocos que estaban intentando hacer algo. Era de los pocos que intentaron ser incisivos, que buscaron un pase entre líneas, que fomentaron un poco esa jugada de profundidad, pero que no tuvo suerte, ¿no? Yo creo que al final Doku es un rol completamente distinto, y es un rol que lo que va a intentar es buscar una y otra vez el uno contra uno, buscar un poquito el romper un poco al lateral, o romper esa posición entre lateral y central que suele ser tan débil, aprovechando sobre todo que o bien Nacho
o bien Rüdiger, ahora hablaremos de Nacho o Militao, supongo, pero o bien Nacho o bien Rüdiger van a tener que intentar hacerle ayuda al lateral si es que es Doku el elegido, y eso no va a ser fácil, sobre todo porque está el otro bicho, que es Haaland, que probablemente se lleve uno de los dos. Por lo tanto, ojito a las segundas jugadas, ojito a la llegada entre líneas, ojito a esa segunda línea de tiradores que sabemos que tiene el City, porque también puede fomentar que haya superioridades en la frontal, que ya vimos precisamente en el partido de ida, que aunque no lo explota mucho, el City tiene mucho potencial, ¿no? en esa posición, en esa frontal, y puede favorecer que vean el hueco y que vean que puede ser una de las herramientas fiables para poder adelantarse en el marcador. Por eso creo que Doku es un jugador más difícil de defender, un jugador un poco más incómodo que el propio Grealish, que siempre va a buscar una jugada diagonal, siempre va a buscar una jugada en la que el balón se entregue un poquito más al pie. Doku es un jugador más individualista que si puede llegar a la línea de fondo lo va a hacer. Hay cierto riesgo en el tema de Doku, es decir, Grealish el otro día en el Bernabéu, sin tener un gran impacto, es un jugador que casi nunca pierde la pelota. O sea, el otro día en el Bernabéu se podía ver que Grealish, su primera intención siempre es hacer algo vertical, por así decirlo, pero luego corrige rápido si ve que la jugada no tiene mucho futuro, arriesga poco en ese sentido. Creo que es un jugador muy de la confianza de Guardiola para ese estilo de juego. Doku es todo lo contrario, es muy eléctrico, es súper vertical, puede complicarle mucho la vida al Real Madrid en ese sentido, pero también va a acumular más pérdidas de balón. Es decir, mi sensación es que Guardiola juega con ese contexto, que Doku va a perder más balones que casi cualquier otro. También tendrá que tener preparado el retorno, es decir, que cuando la coja Doku, tener el equipo más o menos ya orientado a la transición, porque el Real Madrid también va a aprovechar eso para atacar. ¿Cómo crees que lo puede enfocar eso? Más Guardiola que el Real Madrid, porque el Real Madrid yo creo que juegue quien juegue, las transiciones las va a tener preparadas en el sentido de robo y verticalidad, pero claro, el Manchester City con Doku puede ser más incisivo, pero también vas a perder más balones que con Grealish. Sí, absolutamente, absolutamente. Tienes toda la razón en eso. Y yo creo que al final eso lo puede contrarrestar el Manchester City con la primera línea de presión de la que hablábamos el otro día. En este caso, personalizado en dos nombres propios que a mí me parecen importantísimos. Uno puede ser si repite en la alineación, cosa que yo dudo, si repite con Kovacic, ¿de acuerdo? Que va a ser un perro de presa que va a intentar saltar a la presión en cuanto haya pérdida de balón, o bien Guardiol, que es un jugador que además se viene mucho al interior y que puede ser ese jugador que salte un poquito a intentar robar la pelota nada más que la han perdido, ¿no? Yo creo que al final puede ser el jugador que esté un poquito pendiente del extremo. De hecho, es algo que hizo contra el Luton Town y yo creo que les salió bastante bien. Realmente, tanto Guardiol como Doku consiguieron marcar. Es verdad que son jugadores que bueno, en el caso de Guardiol no es nada común que marque. De hecho, creo que el primer gol contra el Manchester City lo marcaba contra el Real Madrid. Era el primero que hacía con el Manchester City. Por lo tanto, creo que puede ser el jugador que vaya acompañando un poco esa posición más arriesgada a la hora de perder balones, como puede ser la de Doku. Estaba pensando en el gol de Guardiola, además, en el Bernabéu, que nace de un mal control. O sea, es que es de coña mala, es un mal control de Guardiola que coge y dice, bueno, pues ya que lo he controlado mal, lo voy a arreglar poniéndola donde la pongo. Vamos a intentar arreglarlo, sí. Sí, o sea, si todo se pudiera arreglar así en la vida, si todos nuestros errores tuvieran ese arreglo en la vida, nos iría todo mucho mejor. Y para terminar con este tema del rol de Grealish en torno a la presencia de Doku, más que nada, ¿cómo puede afectar esto, por ejemplo, a un tío como Haaland? Es decir, Haaland muchas veces, lo vimos el otro día, recibe de espaldas, con Rüdiger ahí es muy incómodo, pero la presencia de Doku también te va a permitir cargar un poco más el área, que ahí Haaland sí que puede crear más problemas a Rüdiger. Claro, fíjate, tú mismo lo has dicho, ¿no? Yo creo que al final la posición de Doku y esa tendencia a ser un poquito más importante en banda puede facilitar, ¿no? Que los movimientos de Haaland sean mucho más importantes, que vaya a precisar de alguna manera el City, que haya alguien en el área que pueda ser importante para rematar, para finalizar ese último pase de Doku, que no tiene por qué darlo Doku, pero que sí que se priorice un poquito, que la banda tenga esa personalidad, ese protagonismo. Cosa que con Grealish quizá la jugada no evoluciona tanto hacia el área o hacia el punto de penalti, aunque lo intentó en la ida.
sino que va más hacia la frontal, a intentar no perder la pelota, como tú bien has comentado. Doku no, Doku es de meterse, Doku es de buscar luego a alguien afín que pueda rematar la pelota, y quién mejor que Haaland, que es el que mejor se posiciona y el que mejores opciones tiene de finalizar la jugada. Ahora vamos a ir al Real Madrid, pero antes de ello tenemos otro tema que has propuesto tú que me llama mucho la atención porque evidentemente De Bruyne va a jugar, o sea, el otro día es Sí. baja por una indisposición, pero si no Guardiola no se cepilla De Bruyne ni de coña de un 11 como este. Juega De Bruyne, yo creo que el que se va a caer es Kovacic del 11, tengo esa sensación, pero claro, que Sí, juegue De Bruyne le cambia la posición a alguno de los jugadores y uno de ellos sí. puede ser Foden, que también te digo, quizá puede jugar incluso con más libertad con la presencia De Bruyne en el campo. Sí, sobre todo si vemos un De Bruyne un poquito más interior que media punta. Yo creo que al final Foden, incluso cuando juega de extremo, es un futbolista que viene mucho al interior, que tiene mucha presencia por dentro, que tiene esa facilidad para convertirse en segundo delantero, para convertirse en media punta, para convertirse en interior, según necesite el equipo, según necesite o tenga la prioridad el Manchester City, si necesita jugar un poquito más en la frontal, si necesita ser un poco más incisivo, si necesita sus tiros exteriores. Es un jugador que se adapta muy bien al contexto, ¿no? Eh, pero sí que tengo que decir que a mí el Foden que más me gusta es el Foden que tiene cierta libertad para moverse en cualquier parte del campo. Y eso sí que lo pierde un poco con De Bruyne. Lo pierde un poquito porque De Bruyne también es un jugador que necesita cierta libertad para moverse por tres cuartos. Y que luego además tiene ese carácter incisivo también para entrar al área con peligro, para entrar al área con capacidad para poder hacer daño desde un punto de vista finalizador. Es un jugador que no solo se ocupa del último pase, sino que, como hemos visto en estas últimas jornadas, es un jugador importante también a nivel anotador. Por lo tanto, creo que el Manchester City en casa va a intentar dar ese pasito adelante ofensivo, que pueda juntar a los dos futbolistas, pero que puede arriesgarse también a perder un poquito de influencia de alguno de ellos. O por lo tanto, va a depender un poco más de lo que quiera Guardiola de un perfil o de otro, ya entendiendo que mi apuesta en este sentido es que Doku juegue por izquierda. Es posible que quiera un perfil quizá un poquito más que interiorice un poquito más como Foden en banda derecha que un perfil que quiera ser incisivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es donde va a estar un poco el matiz de dónde pone a Foden, cómo coloca a De Bruyne, entendiendo que el belga es intocable y sobre todo después de su recuperación ha sido uno de los jugadores más importantes del City. El tema es que luego también recupera a Ederson, evidentemente, recuperará a Sí, Walker. Yo tengo la teoría, y esto va a ir conectado con lo que hablaremos luego del plan de Ancelotti, de que la presencia de Walker en el Bernabéu no hubiera cambiado nada. Es decir, el problema que tuvo el City en defensa no fue el 1 contra 1, que es lo que más puedes temer de Vinicius. El ejemplo tenemos ayer en Mallorca, que Vinicius en los primeros 10 minutos castigan el 1 contra 1 hasta 3 veces a su par ahí en Mallorca. Pero claro, que juegue Walker te da ciertas garantías, sí. pero digamos que, bueno, que esto es obvio, ¿no? Que la presencia de Bruyne es mucho más importante para Guardiola que el recuperar a Walker, que el recuperar a Ederson, por mucho que en algún momento se pueda estorbar, entre comillas, con Phil Foden, claro. Sí, absolutamente, absolutamente. Para mí, y sobre todo con la conexión con Haaland, ¿no? Es un jugador que entiende muy bien la posición de Haaland, es un jugador que explota el mejor nivel, ¿no? Del noruego. Y esto yo creo que es lo que puede ser más clave en un partido de estas circunstancias y con las urgencias que tienen ambos. Recordemos que obviamente, más allá de que el marcador sea un 3-3, la sensación que tenemos con este partido de vuelta es que prácticamente todo empieza de cero y que obviamente es el City el que juega en casa, es el City el que tiene un poco el balón en el tejado de dar un paso adelante. El paso adelante se llama Kevin De Bruyne y probablemente el cambio más significativo que podamos ver en un 11 y sobre todo en el planteamiento de partido del City vaya a pasar por sus botas. Por lo tanto, creo que esa es un poco la circunstancia más importante. Obviamente yo creo que la intención que tenía Guardiola era jugar con Stefan Ortega en el partido de ida porque no había jugado contra Crystal Palace. La sensación que yo tengo es que con el Luton Town juega Ederson y ya va a estar obviamente en el Etihad para el partido de vuelta. Por lo tanto, todo lo demás van a ser cositas que además Guardiola no ha dado muchas pistas, como viene siendo habitual. No ha dicho si Walker jugaría o no. El otro día dijo que Rodrigo no sabía si iba a jugar contra el Luton o no. No jugó. Bueno, la sensación es un poco esa, ¿no? Que varían cositas en muy pocos minutos y sobre todo con las sensaciones que pueda tener Guardiola antes del partido. Creo que el 11 ya le sabe y creo que probablemente nosotros no estemos muy lejos de él. Bueno, hablando de 11, el Real Madrid también sabe el 11, o el madridismo también sabe el 11 que va a sacar Carlo Ancelotti.
Está la baja de Tchouaméni, que a mi modo de ver hace un gran partido en el Bernabéu, y mira Sí. que el contexto era complicado. Minuto 1, tarjeta amarilla, central que no es central, ante el equipo que más estrés te genera en esa zona del campo, creo que Tchouaméni lo supera con creces, no juega el partido de vuelta, lo va a jugar Nacho. Había ciertas dudas en el madridismo con la presencia de Militao, creo haber hablado contigo por privado y decirte, no, Sí. no, es que Militao no puede jugar el partido de vuelta con 100 minutos en sus piernas, bueno, no va a llegar ni con 10 minutos en sus piernas en toda la temporada. Claro, la presencia de Nacho, si yo me intento poner positivo, digo, ganas un jugador específico para ese puesto, que no lo tenías antes, un jugador que conoce mucho mejor ese rol que no Tchouaméni, pero es que tengo la sensación de que pierdes también otras cosas y que Nacho está en una temporada seguramente la más floja de su carrera dentro del Real Madrid y que es una incógnita. Y Guardiola va a ir a castigar la zona de Nacho. Sí, 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 con todo el sentido del mundo. Al final, Nacho es verdad que ganas un futbolista que posicionalmente sea mucho más correcto a nivel defensivo que Tchouaméni, porque no es defensa, pero pierdes otras muchas cosas que, como tú bien dices, yo creo que Tchouaméni ha cumplido con creces. Primero, que es un jugador que te gana los duelos aéreos con relativa facilidad. Tchouaméni es un jugador con esa capacidad física como para poder hacerlo. Te gana en las luchas. Es un futbolista que además tiene mucho dominio del balón y que casi se convierte en un líbero en muchas ocasiones para ayudar a la salida de balón. Es un jugador en la que se puede apoyar cualquiera de los mediocentros para intentar solventar un poquito la presión de los rivales. En este caso, Camavinga o Kroos se apoyaban recurrentemente en sus botas y eso yo creo que era evidente en el partido de ida. Eso yo creo que lo pierden, ¿no? Al final no es lo mismo darle el balón a Nacho para que lo gestione que dárselo a Tchouaméni. Y esto es una realidad que no dice nada malo de Nacho, dice que tiene las cualidades que tiene, ¿no? Pero mi sensación es esa, ¿no? Yo si fuera el entrenador rival, probablemente intentaría ir a hacer daño a ese perfil de Nacho que puede ser amenazado, como ya hemos dicho, por Kevin De Bruyne, por Foden, por la sensación de que Haaland se le pueda escapar a Rudiger, por la sensación de que Doku pueda picar al área en ese espacio siempre terrible, muy difícil de defender entre el lateral y central. Yo creo que ese es el tipo de cuestiones que le pueden preocupar probablemente a Ancelotti de poner a Nacho en el equipo, pero es el central que tienen sano, es el central que tiene además ritmo competitivo más allá del nivel que haya dado con esa competición y bueno, yo creo que al final Militao es un riesgo demasiado fuerte para asumirlo y poner en peligro probablemente la defensa del Real Madrid. Es que justo te iba a preguntar esto, digo, el caso de que Militao juegue ni lo contemplas. Yo creo que si hubiera jugado en Mallorca Sí. 70 minutos, una cosa así, habría debate, yo lo entiendo, habiendo jugado 5 minutos como jugó en Mallorca, que encima creo que no tuvo nada de exigencia en esos minutos Militao, hay pocas dudas. Mi miedo más allá de la temporada de Nacho es cómo afronte él mentalmente el partido. Es decir, futbolísticamente ya sabemos lo que es Nacho, es un jugador que estando bien le puede dar mucho al Madrid, tal, pero mentalmente, claro, él se ha visto fuera del 11 en la ida de los cuartos de final porque Ancelotti ha decidido poner a un centrocampista. Y yo creo que es un mensaje claro del propio Ancelotti de Nacho, no estás bien y tengo que tirar por un centrocampista. Ahora le toca jugar porque no hay otra. ¿Tú cómo crees? ¿Tú crees que le afectará mentalmente a Nacho todo esto? O al final, claro, llevas tantos años en el Real Madrid que sobre todo Nacho, que ha sido suplente casi toda su carrera en el Madrid, ya sabe Sí. lo que hay. Sí, yo creo que está curtidito ya Nacho. Nacho sabe lo que hay, Nacho sabe lo difícil que es jugar en el Real Madrid, más si cuando lo haces, si tienes la oportunidad de hacerlo, no brillas o no haces lo que tienes que hacer, no cumples con la previsión y realmente eso yo creo que él lo tiene que tener más que claro, ¿no? Él probablemente sea el más afectado, ¿no? De que esta temporada no estemos viendo al Nacho de la pasada y eso yo creo que es lo que está afectando, ya no solo al propio Nacho, sino también al propio Ancelotti, que se está teniendo que inventar cosas cada 2 por 3. Yo creo que al final no es que no contemple que Militao juegue, es que me parece que sería algo tan temerario, es que es muy, muy temerario, porque luego te puede salir bien y te haga Militao un partido increíble, sensacional, pero sin nivel competitivo, sin ritmo, es que me parece que es algo loco, sobre todo contra un City que te va a exigir tanto, ¿no? Y es que además casi es como tirar al jugador a los leones, ¿no? Porque por mucho que te diga Militao, sí, sí, yo puedo jugar Mister, ¿hasta qué punto puede ser eso cierto? Es que yo eso lo veo con cierta lejanía, lo veo bastante complicado. Ahora,
nos puede sorprender Ancelotti y que lleve a lo mejor 3 o 4 semanas Militao mucho mejor de lo que nos estaban contando y que esto fuera algo completamente impostado, ¿no? Pero me parece raro, ¿no? Me parece extraño porque ya hubiera jugado probablemente algún partido anteriormente. Es que en ese sentido, yo creo que el 11 luego ya es sota, caballo y rey. O sea, no Sí. espero ninguna novedad en el 11. Aparte, tampoco tiene muchas piezas Ancelotti y no te va a meter, yo creo que ni a un Brahim, a un Arda Güler, por supuesto, menos, a un Ceballos, ni siquiera la opción de Joselu, que podría. Si el Madrid a lo mejor le ha tenido un resultado en contra, a lo mejor lo de Joselu podría tener su aquel. Y aquí voy a la parte que más ganas tenía de hablar, que es el plan de Ancelotti. Es decir, a mí el plan de Ancelotti en el partido de ida me pareció fantástico. Es un Real Madrid que no presiona arriba, pero que es muy agresivo en la presión. O sea, sobre todo yo me di cuenta en Toni Kroos la cantidad de balones que roba en el primer tiempo. Es un Real Madrid que no deja girar con facilidad. No te queda otra. Es decir, como al Manchester City le dejes ver el fútbol de cara, estás muerto. O sea, te pueden fallar algunas ocasiones, pero vas a morir en ese partido. Sí, sí, sí. Yo intuyo que agresividad en la presión lo va a pedir Ancelotti otra vez. Intentar que el City no se gire tal. Mi duda es en ataque. Es decir, porque Guardiola habrá tomado nota, habrá visto cuidado lo de Rodrigo por la banda izquierda, porque es una manera de quitar a Vinicius del foco para poder meter ahí a Rodrigo, que es un jugador que tal. Tengo mucha curiosidad. Es que no creo que haga el mismo plan Carlo Ancelotti en el Etihad, más que nada porque al final en el Etihad te va a costar más tener tantas llegadas como las que tuviste en el Bernabéu. Creo que el Madrid en la primera parte llega mucho. Hay 2 o 3 ocasiones que luego mandan a las manos de Ortega porque definen mal, pero son ocasiones de tener un remate más o menos claro. En el Etihad no creo que se presenten tantas oportunidades de hacerle daño al Manchester City en la primera parte, todo ello contando con que el resultado sea, que te digo, 0-0, 1-0, 0-1, tal. ¿Por dónde crees que pueden ir los tiros en el plan ofensivo? Sobre todo en el tema Bellingham. Porque Bellingham el otro día hizo un partido muy gris con balón, pero porque, y esto lo demostró muy bien David Álvarez en un análisis que hizo en El País, sin balón hizo un trabajo excepcional, pero claro, si hace un trabajo excepcional, luego llegas muy, muy, muy poco fresco a las zonas en las que Bellingham tiene que pesar. Sí, bueno, yo tengo que decir que Bellingham hace un partido, podríamos decir que malo, a nivel ofensivo. Un partido discreto a nivel defensivo, pero un partido que para él le habían puesto muy difícil. Para empezar, la posición de Vinicius le entorpece continuamente. Es una posición en la que normalmente aparece él. Es él normalmente el que está en el pico del área y el que puede picar al espacio cuando es necesario. Se habían cambiado mucho las posiciones en ese flanco izquierdo, que es donde suele aparecer Jude Bellingham, acompañado de Vinicius. Se había cambiado completamente todo porque de repente había una pieza más, que era Rodrigo, que es el que picaba por la banda, Vinicius, que se quedaba en el pico del área, y Bellingham quedaba un poco descolgado. Casi pretendía ser un mediapunta que acompañaba un poquito la jugada ofensiva, pero que no sabía exactamente dónde tenía que posicionarse. Y de ahí esa torpeza, ¿no?, que vimos probablemente en ataque. Es un plan que a mí me parece inteligente, aunque solo saliera una vez. Yo creo que la intención de Carlo Ancelotti era que el City basculara todo lo posible a esa banda derecha defensiva del City, para fomentar el envío largo de balones a la banda derecha para intentar ser incisivos también por esa banda cuando fuera necesario. Si tú basculas todo a banda derecha y descubres banda izquierda, lo más probable es que alguno de los que puedan jugar en esa posición te haga daño. ¿Qué pasó en el último gol del Real Madrid? Un centro que nadie se esperaba porque se esperaba la jugada individual de Vinicius y un centro que es rematado perfecto por Valverde. No te digo que esa sea el plan o la iniciativa número 1 de Ancelotti, pero sabe perfectamente de las capacidades de sus jugadores y sabe perfectamente que Vinicius o Bellingham tienen la capacidad de buscar al jugador alejado. Y eso yo creo que es algo que le dota de opciones a un Real Madrid. ¿Que puede repetir esto en la vuelta? Sí. ¿Va a ser más difícil que surta efecto? También. Esto yo creo que el City lo va a ver analizado todo en profundidad. Aunque Guardiola nos haya contado ahora que es que tenía que verse partidos del Luton, probablemente haya estado mirando cómo poder parar ese tipo de iniciativa de Ancelotti. Por lo tanto, yo creo que van a ir con los deberes hechos. Por lo tanto, Ancelotti tiene que buscar otras alternativas. Creo que se trabajó muy poco la espalda de los centrales.
teniendo además la iniciativa de Rodrigo o de Valverde, creo que se picó muy poquito al espacio, pudiendo hacerlo por jugadores y por capacidad. Creo que también puede ir por ahí, ¿no? Intentar buscar una jugada que no variara siempre a esa misma banda izquierda, que sabemos que es donde estaba el peligro, pero probablemente el cambiar un poquito de zona de ataque hubiera beneficiado a un Real Madrid que enseguida le enseñó las cartas de alguna manera al City. Llegados a este punto, 3-3 partido de ida, yo creo que hay 60 minutos muy buenos del Real Madrid, Sí. que tenía el 3-1 muy cerca, que hubiera cambiado evidentemente la eliminatoria de arriba abajo, básicamente porque ya en el propio partido de ida un 3-1 sí que le obliga al City a arriesgar mucho más, no te puedes volver con un 3-1 del Bernabéu. 3-3, para mí el City es más favorito todavía que antes del partido de ida. ¿Cómo ves las opciones de uno, de otro, sabiendo además que, bueno, esto parece que no, pero al final Madrid no gana ni queriendo en Manchester, que esto fue como cuando no ganaba ni queriendo en Alemania, hasta que un día ganó. Algún día llegará, no sabemos si es el miércoles o no, pero más favorito el City, supongo. Sí, para mí es más favorito el City que en la ida. En la ida sí que veía un partido muy, muy igualado y que sobre todo a partir de eso podíamos ver un poquito cuál podía ser el plan para la vuelta, pero con un marcador tan igualado y con las fuerzas más o menos medidas y sobre todo con jugadores que yo creo que hoy estarán mucho mejor de lo que estaban el martes pasado, esto cambia un poco la película. Para mí sí que es un poquito más favorito el Manchester City. Creo que puede tener la sartén por el mango hasta cierto punto, siempre y cuando al Madrid no le salga el plan de las transiciones, porque sigue siendo el punto débil del Manchester City, sigue siendo ese el caballo de Troya para poder plantarse en área rival y hacerle un roto. Y es que yo creo que incluso en el partido de ida, habiendo visto un Manchester City bastante bien estructurado para parar esas transiciones, tuvo opciones para irse en el marcador el Real Madrid. Por lo tanto, creo que ese tiene que ser un poco el caballito ganador de Ancelotti, tiene que ser un poco a lo que apueste, sea con un plano, sea con otro, tiene que apostar a esas transiciones y probablemente eso es lo que pueda compensar un poco una eliminatoria que si no está en el 50% ahora mismo es porque juegan en casa, porque juegan probablemente un poco más cómodos y con jugadores bastante más recuperados o con mejor ritmo que hace una semana. Esa es un poco mi sensación. Yo, fíjate, tengo la sensación de que Guardiola teme, le da pánico las transiciones de Madrid. Al Madrid le da pánico los primeros 15 minutos. De hecho, estos días había gente comentando, gente que sigue al Real Madrid, que sigue el día a día del Madrid, con información decían, en el Madrid están preocupados por esos inicios que siempre se han dado mal en el Etihad. La sensación que tenían es, si aguantamos bien los 15 primeros minutos, las transiciones van a empezar a llegar porque es el curso natural. El problema es que cuando llegues a minuto 30 vayas 2-0, entonces ni transición ni nada, te va a dar igual. Claro. Pero yo en la ida sí que tuve la sensación de que Guardiola o el City tenían pánico con las transiciones porque incluso un Vinicius no tan incisivo siempre presentaba una amenaza. Por eso estoy de acuerdo contigo en que ese es el caballo ganador de Ancelotti en el Etihad. Sí, sí. El City tenga que correr hacia atrás. Sí, tal cual. Y sobre todo que no te salten esa primera línea de presión, que es la garantía siempre de un equipo que quiere tener el balón y que quiere estar en campo rival. Al final, la altura defensiva del Manchester City es un poco la marca de la casa en cuanto a lo que pretenden normalmente. Es verdad que la línea defensiva del Manchester City estuvo muy elevada, no tanto como en otros partidos, por supuesto, porque el Real Madrid te obliga a que no lo sea, pero mi sensación es esa, ¿no? Que el Real Madrid quizá aprovechó un poquito menos esos espacios a la espalda de la defensa de lo que debería haberlo hecho. Claro, no es fácil. Obviamente esto es muy fácil decirlo desde Valladolid, sentados en nuestra silla, pero realmente yo creo que la sensación que dejó ese partido es que Ancelotti no supo certificar la mejoría que suponía cuando el Real Madrid le tocaba correr hacia adelante. Y eso yo creo que ahí es donde se siente cómodo el Real Madrid, todo sea hacerle sentir incómodo a Manchester City, que con balón pues te puede crear un escenario muy, muy difícil de competir. Y ya para terminar vamos con las otras eliminatorias. Vamos a ir de la menos, iba a decir importante, pero bueno, todas son importantes. Llamativa, la menos atractiva, ¿no? Desde la menos atractiva a la más, por así decirlo. Atlético de Madrid-Dortmund en Alemania. El Dortmund regala 2 goles en el partido de ida en una puesta en escena lamentable. Sí. Iba para goleada. Y alguno más, ¿eh? Regala alguno más que luego no entra. Es que iba para goleada ese partido. Sí, sí. Luego Simeone hace algo muy de Simeone, que es empezar a recular poquito a poco.
Y si hubiera acabado 2-2, tampoco pasaba nada. En Alemania es otra la película, ¿eh? Sí, en Alemania es otra película. A mí me parece que el Signal Iduna Park es el peor estadio probablemente de Alemania en el que ir a jugarte las habichuelas. Yo creo que es un estadio muy, muy difícil de jugar allí. Creo que es un escenario complejo, que probablemente el Atlético de Madrid vaya con la lección aprendida, saben lo que hay, pero ojito. Ojito, porque es un equipo que igual te la prepara como te la puede liar en defensa, y regalarte jugadas y regalarte balones y regalarte opciones para que te pongas por delante. Eso es algo que puede pasar. Yo no veo nada compensados ni a Hummels ni a Slotterbeck, que son los que tradicionalmente juegan como titulares. Me parece que las bandas con Madsen y con Riedson son demasiado largas para lo que luego recula normalmente el equipo en transición defensiva. Creo que tienen bastantes problemas defensivos como para acometer un partido de Champions tan importante como este contra el Atlético de Madrid. Y eso es lo que pasa esencialmente en la primera parte del partido de ida. El tema es ese, si no aprovechas tus ocasiones, es algo que puede aprovechar el rival. Y en Alemania yo creo que las cosas no van a ser tan sencillas. Yo creo que las cosas se pueden poner peor. Creo que el equipo va a jugar con menos complejos, con menos inseguridades. Y luego también tenemos el tema de que no sale de inicio Julian Brandt, que a mí me parece que es un jugador importantísimo para, a nivel creativo, de presión, de intención de llegar al arco rival. Y veremos si juega Sebastián Haller en vez de Niklas Füllkrug, que lleva unas semanas realmente mal, y eso yo creo que puede propiciar también que cambien esa punta en referencia. Así que bueno, veremos lo que puede provocar para este partido. Yo di un 80-20 y viendo la primera parte incluso a lo mejor me pude quedar corto, pero viendo la segunda la cosa se igualó mucho. Por lo tanto, a ver qué pasa en el Signal Iduna Park. Y luego que el Atlético de Madrid fuera de casa es un equipo muy poco fiable. O Sí, sea, sí, sí. la eliminatoria de la que venimos, el Sí, Atlético de Madrid hace un grandísimo partido contra el Inter en la vuelta, pero es que el partido que se casca en la ida, si acaba 2-3-0 a favor del Inter, no pasa nada. Yo creo que el Atlético de sí, Madrid, sí. como no corrija esa imagen fuera de casa, no te digo que vaya a palmar, pero que la eliminatoria se le va a poner muy, muy, muy cuesta arriba. En Europa, Sí, el tener esas debilidades tan marcadas te pueden costar un disgusto, y estamos hablando de que sí. tampoco necesita una machada el Borussia Dortmund, ¿eh? No, pues es todo nivel de fiabilidad y de efectividad. Yo creo que al final las opciones el Atlético de Madrid las va a tener. Otra cosa es que sean capaces de mandarlas a la saca. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que opciones van a tener. Otra cosa es que sean más listos que los otros y que no se dejen luego embaucar por el ritmo de partido y que el Borussia Dortmund imponga el suyo. Y eso yo creo que es algo que les puede hacer pasar muy, muy mal rato. Es que es un equipo que te puede hacer un partido que les salga más o menos bien y llevarse 1, 2, 3 goles sin ningún problema, porque tienen jugadores arriba con calidad para hacerlo. Es que el tema es ese, ¿no? Parece que vuelve además Daniel Malen, que es uno de los mejores jugadores ofensivos que tiene el Borussia Dortmund, así que bueno, a ver qué puede pasar, ¿no? Seguimos en Alemania, Bayern, Arsenal. Tengo una sensación horrible para este partido. También vengo un poquito así porque acabo de ver el partido del Arsenal contra Aston Vienes con Villa. dolor, vienes con dolor. Veo al equipo fundido físicamente, fundido. Y es que el otro día, esto es la Champions, fueron a fallar los que nunca fallan, que son Gabriel y Saliba, nunca fallan. El otro día hicieron un partido tétrico. Arteta hace un planteamiento suicida, sobre todo en la primera parte, poniendo la defensa en el centro del campo, que si el Bayern llega a estar acertado en todas las que tuvo, se hubiera decidido la eliminatoria allí. Llega a igualar a la eliminatoria, pero para mí el Bayern en casa pesa muchísimo. Le doy poquísimas opciones al Arsenal, ¿eh? Es que es difícil valorar quién está peor de los dos. Es difícil. Sobre todo porque creo que el palito que se han llevado en Bundesliga ahora ya, definitivamente, el equipo de Tuchel les puede hacer morder con Pero fuerza, ¿eh? contaban con Sí. ello, ¿no? Sí, yo creo que contaban perfectamente con ello. Otra cosa es que a lo mejor, pues si hubiera podido, no sé, resolver una semana más tarde, o yo creo que al final era muy difícil, ¿no? Que si dependía única y exclusivamente del Bayer Leverkusen esto no pasara. Pero, pero bueno, yo creo que la sensación que yo tengo es que pueden ir a morder con una intensidad increíble, que es un equipo que cuando se estructura y cuando tiene ese orden a nivel defensivo,
se convierte en un equipo mucho más peligroso, porque es defensivamente donde sufre sobre todo el Bayern y en construcción. Pero claro, luego tiene unos bichos arriba que dan miedo. Por lo tanto, cualquier error se puede convertir en una oportunidad increíble para el Bayern. Y ya no es que necesiten siempre ese tipo de errores, como podemos entender, por ejemplo, del partido del que acabamos de hablar, el Atlético de Madrid y Borussia Dortmund. Es que el Bayern de Múnich es muy capaz de encontrar la vía del gol. Por lo tanto, estamos hablando de un equipo que si defensivamente consigue tener orden, se lo puede poner muy, muy difícil a un Arsenal al que le están temblando las piernas en momentos muy, muy complejos. Y bueno, ya han perdido el liderato. Es algo que realmente yo veía que esta temporada podía ser, y ya empiezo a planteármelo sobre todo por la imagen más que por los resultados. Es curioso además porque hace, ¿qué te diría yo? Ni 15 días el Arsenal firma un partido muy, muy importante en el Etihad, jugando Sí, bien por tramos, complicando la vida al City, pero creo que físicamente llega muy, muy, muy justo y ciertos jugadores cometiendo errores que no habían cometido toda la temporada, pues quizá por vértigo, ¿no? Porque el Arsenal está en un contexto en el que no se había visto desde hace muchos años, a las puertas de una semifinal de Champions y pudiendo pelear de verdad, la Premier sí. con el City. Y acabamos con el PSG Barça. Yo tengo aquí una pedrada. Ahora te la voy a compartir. A ver, ¿qué El pedrada partido de tienes? ida, yo sigo pensando, yo de aquí no me muevo. Creo que Xavi se equivoca con el planteamiento. Es decir, Se a mí lo de equivoca. la defensa del centro del campo, si el PSG no hubiera sido una banda, lo podría haber castigado mucho más. Ahora, yo creo que Xavi corrige mucho mejor con el paso de los minutos y se acaba merendando a Luis Enrique. El cambio de Pedri por Yamal, que yo no lo veía claro, acabó siendo decisivo, no solo por la asistencia de Pedri, sino porque el Barça ya tiene totalmente el control en el centro del campo, cuando era un partido que se le había complicado mucho en la segunda parte. Sí. Pero mi pedrada es, ¿tiene el Barça ventaja? Sí, pero Mbappé no te firma otro partido como el de la ida, ¿eh? Claro, yo sigo poniendo un poco la duda, ¿no? Sobre todo en el contenido diferencial que tiene un equipo y que no tiene el otro. El Barça yo creo que gana el partido de ida por ser, primero, un equipo ordenado, un equipo que guarda la calma en situaciones que esta temporada le habíamos visto flojear y que luego a nivel defensivo corrige muy bien y o sea, se activa con una presteza enorme. Algo que yo esta temporada, sinceramente, he visto en 2 partidos. O sea, yo no he visto un partido como el que había hecho el Barça contra el Paris Saint-Germain desde hacía muchísimo tiempo. Y eso yo creo que a nivel ofensivo es algo muy bueno que decir, porque ya la temporada pasada el Barça, si algo bueno tuvo, fue la defensa. Pero es que este año había empezado fatal. Y yo creo que esas coberturas defensivas y cómo reacciona toda la defensa, quizá excluye un poquito a Cancelo, aunque hace un trabajo defensivo muy bueno, sobre todo en la primera parte. Creo que es un poco lo que le hace levantar un poquito cabeza en el partido de ida. Creo que ese orden le dota de capacidad de calma para ir cogiendo el ritmo de partido que ellos quieren, elevan un poquito esa línea de juego para poder jugar en campo contrario, saltan esa línea de presión que para mí, sobre todo, está personificada en Vitinha, que me pareció el mejor jugador sobre el campo, por encima, muy por encima, varios cuerpos de Kylian Mbappé, y eso es un poco la sensación que tengo. Si en ese partido que vimos de ida, Kylian Mbappé se hubiera activado como sabemos que se puede activar, ¿cómo hubiera acabado la cosa? Pues probablemente muy diferente. Por lo tanto, toda la variable, todo lo que tú y yo podamos discutir aquí, todo lo que nos pongamos con una pizarra a ver por dónde se pueden mover unos y por dónde se pueden mover otros, ay, amigo, Kylian Mbappé lo puede tirar todo por tierra en 10 minutos. Por lo tanto, va a depender todo otra vez de la tortuga, por supuesto. Bueno, de la tortuga y de que Luis Enrique no haga el vándalo, otra vez con el 11 y con el planteamiento. De todas formas, yo creo que, fíjate, que lo entienda la gente, para mí el resultado que saca el Barça es malo. Que lo entienda la gente, porque es un 2-3 fuera de casa, que es un resultado. Pues es el mejor visitante de los cuartos de final de la Champions, básicamente. Pero claro, el planteamiento que hace Luis Enrique, que es suicida. Asensio no va a jugar la vuelta ni aunque se lo imagine en sus mejores sueños. Yo creo que Zaire Emery vuelve al centro del campo, no perpetra otra vez ese atentado Luis Enrique. Y de hecho, creo que va a jugar Barcola con Dembélé para centrar un poco más la posición de Mbappé. Ahora, mi sensación es que el Barça hace algo que lleva muchos años sin hacer, que es sobrevivir a las hostias. Es decir, yo cuando estaba en casa y cae el 2-1 digo goleada. Yo digo goleada. Digo, además Mbappé todavía no se ha activado. Ahora que tiene el resultado de cara se va a activar y va a ser una masacre. El Barça sobrevive a eso.
pero es que, claro, de Luis Enrique no te puedes fiar porque es un entrenador muy tal, pero si mejora un poco el plan, yo tengo la sensación que el 2-3, vale, has ganado fuera de casa, pero se le puede hacer muy larga la eliminatoria al Barça y lo que tú acabas de decir, mucha pizarra y podemos hacer análisis de que queramos, como Mbappé tenga el día, de aquí no se salva casi nadie. Yo tengo la sensación de que Barcola va a jugar por derecha, va a abrir el campo en esa banda, que Dembélé va a jugar por izquierda, pero es un poco mentiroso porque va a jugar probablemente a la espalda de Mbappé y que va a volver a repetir con Nuno Méndez. Luego ya lo del medio campo pues puede variar bastante porque hay mucha elección que hacer. Para mí Zaire Emery y Vitinha tendrían que ser fijos. El restante pues va a estar probablemente entre Manuel Ugarte o cualquiera de los que puedan aportar, ¿no? en esa posición un poquito más de trabajo. Pero mi sensación es esa, ¿no? Liberar probablemente la banda de Nuno Méndez para que Dembélé se venga por el interior y sea una especie de segundo delantero o interior con llegada, y la sensación de que tanto Nuno Méndez como Barcola pueden generar el suficiente peligro por fuera como para que Mbappé tenga espacios por dentro. Esa es un poco mi sensación. Y ahora ya para que te mojes, porque si no, no podemos hacer un vídeo de estos, ¿qué 4 equipos pasan a semifinales? Ya sabes que aquí ya ni porcentaje ni leches. De aquí ya directamente es que me digas qué 4 equipos pasan y yo me quede tranquilo, salvo que digas que el City, claro. Venga, yo te voy a decir que Paris Saint-Germain, te voy a decir que Atlético de Madrid, te voy a decir que Bayern de Múnich y te voy a decir con todo el dolor de mi corazón que Manchester City. Bueno, pues nada, Miguel Ruiz no va a volver evidentemente a este canal. Esa es un poco mi sensación, ya lo siento de verdad, pero sí que, sí, lo has dicho tú, de hecho, que crees que es favorito el Manchester City, es lo que me lleva a pensar que puede ser él el que esté en semifinales, ¿no? Pero la verdad, te digo de corazón, creo que estaría muy bien hacer un vídeo de semifinales, pasara lo que pasara. Así que yo espero que no estés muy enfadado, si pase lo que pase, ¿eh? Si pasa a ti, no es que no hagamos vídeos en finales, es que no vuelves al canal jamás. O sea, eso está clarísimo. O sea, me parece que estás. De hecho, creo que estás hasta provocando a la gente del canal. No, para nada, para nada. Quiero que la gente del canal sepa que yo solo hablo de lo que veo, no de lo que. Bueno, en este caso no, en este caso estamos apostando. No, bueno, pero. Hacer fútbol aquí, ¿eh? Ya, pero es que yo es que soy poco de jugármela, ya lo sabes, que no. Yo no he entrado nunca en un casino de esos de echar apuestas y eso. No has entrado nunca al baño, quieres decir, ¿no? A otros sitios sí. Pero bueno, que está bien. Me ha sorprendido lo del PSG, ¿eh? O sea, te ha sorprendido, las otras ya. contaba con ellas, pero la del PSG no la vi venir, ¿eh? Es que creo que sigue siendo favorito el Paris Saint-Germain. Futbolísticamente tiene muchos más argumentos que el Barcelona para poder estar en semifinales. Bueno, o sea, ojalá, quiero decir, si se cumple lo del PSG, bien, porque es el martes, ya veo el miércoles de otra manera. Pero vamos, que si me dicen mañana, si pasa el Madrid tiene que pasar el Barça, te lo firmo. Si es la única opción, te la firmo. No pasa absolutamente nada. Pero bueno, Miguel, ha sido un placer tenerte otra vez por aquí. ¿Qué tenemos de menú en tu canal? Pues tenemos muchas cosas de Champions, porque vamos a darle un poquito de jaleo en eso hasta el miércoles prácticamente. También, ¿no? Esta semana. Claro, vamos a hacer previas, vamos a hablar también de la tragedia de Hillsborough, que también es algo importante e interesante. Y bueno, ya a final de semana, pues veremos qué nos deja la actualidad. Pero de momento, Champions League por un tubo. Bueno, pues está bien. ¿Algún análisis te vas a guardar de lo que pase en la Europa League también? ¿O no si creo? No levanta el 0-3, lo mismo un vídeo tiene que caer, ¿no? Puede ser, pero va a ser difícil, ¿eh? Me parece que va a estar complicado, ¿eh? Que levanten ese resultado, más allá de que creo que el Liverpool tiene capacidad futbolística. Me da la sensación de que es un resultado muy, muy amplio para ir a defender una posible remontada. Yo lo veo difícil. Sí que haremos algo de cara a semifinales y final, pero de momento la Europa League vamos a dejar los jueves de descanso, que yo sí puede ser. Pero sí, vamos a ver. Vamos a dejar los juegos de descanso, dice un tío que no ha trabajado más de 2 horas seguidas en su vida. O sea, es una cosa. Sinvergüenza, ¿eh? Lo peor de todo es que dices esto y sabes que no es así. Yo lo dejo ahí. Esto es como todo. Yo dejo ahí la semilla. Que sinvergüenza, ¿eh? Y ahí. Ya. Pero bueno, que la gente se pase por el canal de Miguel Ruiz, que va a haber contenido esta semana, que se suscriban, dejen likes y todas esas historias que hay que ayudar a crecer a Miguel para que algún día me invite a mí a su canal, coño, que siempre tengo que andar invitado yo. Eso está hecho. Ya has venido alguna vez, pero tienes que venir más. Claro, tengo que ir a decirle mis cosas. Yo, por supuesto. En un canal de fútbol internacional no tengo ni puñetera idea de qué decir. Sabes más de lo que dices. A la Madrid todo el rato y para adelante. Sabes más de lo que dices. El otro día lo hablaba con Pepe Brassin esto, ¿eh?
De la ¿Sí? rabia que nos da que no hables de más cosas. Sí. Qué mentirosos sois, Te lo juro. Pepe Brasil es de esos, es embaucador como el solo. Es un tío grande y tiene ojo, así que ya sabes Sí, pero lo que hay, ahora, ¿eh? esto se está grabando, esto queda grabado, ¿eh? Es decir, Ya. ¿qué se habló de mi persona? Cuéntame alguna falacia de esas. No, pues no hubo ninguna falacia. Que nos da rabia de que no hables más de fútbol más allá del Real Madrid. Porque realmente tienes buen ojo para el fútbol. No vende esto, o sea, no me puedo poner a hablar de... Ya lo sé, es que no puede. No, pero Pepe Brasil es incancelable ese hombre. Ahí O está. sea, si es lo que buscas, es incancelable. Es imposible hacerlo. Pepe, dices. Pepe, claro. No, Pepe no se le puede llevar la contraria, No, además. no. Pues es que además tiene razón siempre. Siempre. Yo Siempre. siempre he dicho que Pepe es lo más parecido a mi madre. Es decir, yo con mi madre tenía la sensación en un momento dado que no podía discutir con ella porque, aunque no tuviera la razón, la tenía. Efectivamente. Pues con Pepe igual. Yo me pongo a hablar de cuando la última cena que estuvimos con el cumpleaños de Ramón tal. Hablaba de fútbol con él. Yo defendía a muerte una teoría, la que fuera, que yo decía, no, es que es imposible que me la arrebata. Oye, pues ya acaba diciendo, no, pues tienes razón. A mí me pilla a pie cambiado siempre, Pepe. Ya Siempre. puedo intentar ver por dónde va a ir. No, siempre me va a pillar a pie cambiado. Así que Y es un ya no lo intento. antimadridista muy querido por las comunidades de YouTube Real Madrid, ¿eh? Sí, Es que es brillante, coño. hombre, es un tío, es un gran periodista. Así te lo Eso digo. es. Es un grandísimo periodista. Qué vergüenza que tengamos que decir esto de alguien del diario AS, pero es que en este canal, has visto, tiene cabida a todo el mundo, ¿eh? No podemos decir otra cosa. Efectivamente. Bueno, Miguel, un abrazo. Un abrazo muy grande, Quillo. Hasta luego.